Bien, vamos a continuar con esta lección, hermanos. Vamos a leer allí la primera parte de la porción de la Biblia en Marcos 4, vamos a leer 13, 14 y 15. Jesucristo habla con los discípulos y les dice, le lee la parábola primero y luego, como los discípulos le preguntan, él contesta y les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador, el que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, eh, en quienes se siembra la palabra, pero después que lo oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Vamos a ver una pequeña explicación de lo que es una parábola que Jesús les quiere explicar, que muchas de sus enseñanzas van a ser a través de esto y las tienen que entender. Una parábola significa para nosotros que a veces no sabemos qué es una comparación de dos cosas, es comparando una imagen con la realidad o comparar dos situaciones. La finalidad es didáctica, o sea, Jesucristo lo usaba para enseñar y era una metodología popular en sus tiempos, que hasta ahora también lo es, ¿verdad? Entonces Jesús les quiere explicar que tienen que entender esta para poder entender todas las demás, porque les iba a hablar muchas veces por parábolas. Y luego enseguida de eso les explica lo que significa la semilla sembrada junto al camino. Dice, es natural, la explicación para esta semilla que cae junto al camino es esta, ¿verdad? Cuando primero están los que caen junto al camino donde se siembra la palabra y cuando la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que ha sido sembrada en ellas. Entonces, de manera natural, una semilla no va a crecer, ¿verdad? Cuando cae en un camino que está todo pisoteado y que está endurecido. Este camino son las veredas que muchos de nosotros conocemos cuando caminamos en los montes o en las montañas o a campo traviesa, ¿verdad? Entonces ahí difícilmente crece porque se pisa constantemente. Entonces, esta alegoría representa a los corazones endurecidos. Estas personas escuchan las enseñanzas de Cristo sin comprender el mensaje. Algo así como escuchar una melodía clásica y no entender nada, ¿verdad? Este, mm, el trabajo de Satanás, aquí viene muy bien explicado, que su trabajo es hacer que la gente no entienda, que se aleje y hacer a las personas insensibles o que no crean o meterles ciertas situaciones en la cabeza, ¿verdad? Así que eso significa, las personas que reciben este evangelio o que reciben la palabra de Dios que nos ha tocado hablar en alguna ocasión, son personas indiferentes, son personas con mente cerrada o con orgullo o corazones endurecidos, que así estuvimos nosotros en algún tiempo. Hay que seguir orando por estas personas, no dejar de orar por ellos. Entonces, es muy importante, hermanos, que que nosotros como cristianos seamos tenaces al predicar la palabra. Vamos a continuar con la tercera parte de esta parábola que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver que Jesús les va a explicar ahora la semilla que cae. Dice que una parte de la semilla cayó en pedregales. Y dice ahí en el capítulo 4 de Marcos, versículos 16 y 17, dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vamos a ver, hermanos, aquí que cuando alguien predica la palabra, esta semilla, Jesucristo explica que la semilla es la palabra y que el sembrador son los que predican la palabra. Entonces, esta semilla cayó donde no había mucha tierra, hay más piedras que tierra. A veces hay una capita de tierra superficial, pero abajo hay mucha roca y esa semilla no puede echar raíz. Vamos a ver, dice que brota pronto, pero no tiene profundidad porque en esa tierra no puede dar fruto, ese tipo de tierra. Todo esto habla de las personas que son superficiales espiritualmente.
Antes de poder echar raíces esta plantita, sale y el sol la marchita y se disuelve, se muere. Sin duda, había mucha gente en esa ocasión que Jesucristo estaba predicando. Y sin duda había mucha gente superficial para que estuviera diciendo esto. La persona que oye esta parábola, dice el Señor, la oye con gozo, cree, tiene cierto tipo de fe, pero no es una fe profunda, porque dice que la reciben con gozo. Acepta lo dicho por Jesús, pero no acepta seguir a Jesús. Hay mucha gente que acepta a Jesús, que creen que existió históricamente y todo, pero no lo aceptan en su corazón. Mucha gente conoce la Biblia, la ha leído y sabe la historia de Jesús, pero no le creen. Entonces, esta es parte de esa gente. No lo toman como Señor y como Salvador. Estas personas no aguantan tampoco la persecución. En cuanto sus compañeros de trabajo se empiezan a burlar de ellos, ya ven que en nuestros trabajos, nuestros vecinos, a veces hasta nuestra propia familia se burla de nosotros. Entonces, estas personas no van a aguantar la persecución, se ofenden. Incluso si van a la iglesia, hay predicaciones que les ofenden. Incluso hay gente que ha recorrido varias iglesias y no se hallan porque se ofenden. Entonces, esa semilla, esa es la que cae en las piedras. Es la emoción alegre del momento solamente que solo toca la superficie de una vida, no toca el corazón profundamente. Así que cuando se encuentra con la burla, con el desprecio, ellos abandonan inmediatamente. Esta parábola era bien directa, bien aguda, la gente que estaba escuchando, y para esa gente y también para nuestros tiempos. Así que muchas veces cuando hablamos nosotros nos vamos a topar con este tipo de gente, y les digo, incluso van a la iglesia. Bien, continuando con la parte, la cuarta parte de este estudio, vamos a ver cómo explica Jesucristo la siguiente semilla y dónde cayó. Dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y dice que estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de estas cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bien, vamos a ver que esta semilla que cae entre espinos Jesús les predica en esta ocasión a las personas, o se está dirigiendo a las personas que tienen gran capacidad, tienen ganas de escuchar la palabra de Dios, tienen grandes posibilidades de ser grandes predicadores, grandes maestros, pero sucede algo. Dice, el resultado fue que esta semilla no dio fruto, por eso dice, es infructuosa, porque aunque brotó, los espinos y otra maleza taparon la luz, usurpando el aire que le hacía falta, y queda estática y sin fruto. El terreno aquí sí es fértil, es diferente a los anteriores, es un terreno fértil, es una buena tierra. Por eso les decía, son personas que prometen mucho, pero que no perseveren. Vamos a ver por qué. No es tierra dura, ni es una capa delgada sobre roca, ni nada. En este caso, es la maleza y los espinos que crecen. Si algunos de ustedes tienen jardín o han paseado por plazas públicas donde están sembrados pues plantas de ornato, o tienen en su casa plantas de ornato, van a ver que crece mucho más rápido la hierba o la maleza que la plantita que tenemos ahí sembrada. Y tienes que estarle constantemente quitando esa maleza y esa hierba. Aquí podemos ver el paralelo con personas que tienen grandes posibilidades, buenas oportunidades de ser grandes cristianos, grandes predicadores, pero pierden la firmeza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque sus impulsos están divididos entre dos poderes. El Señor dice en su propia palabra en Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Estas personas sufren un fracaso terrible porque las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas impiden que lleven fruto. Tienen preocupaciones y tienen engaños y
Hay grandes cosas que a estas personas que está poniendo Satanás en su camino también, ¿verdad? Aunque aquí no menciona a Satanás, pero para que se distraigan y no sigan adelante. De repente vemos personas que se aprenden la Biblia, que saben y hasta predican la palabra y luego ya no las volvemos a ver. Se van. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas, nosotros sabemos, ¿verdad? Que las riquezas también engañan. Jesús decía que debemos hacer tesoros en el cielo donde no hay corrupción. El que no hace su tesoro en el cielo y es rico en Dios pierde el poder de evaluar las cosas. Sabemos que las cosas materiales son importantes, tienen valor, las necesitamos, ¿verdad? Pero las cosas espirituales tienen mucho, mucho más valor. Estas personas desplazan a Cristo del lugar excelso que debe tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Dejan de poner otras cosas antes que poner la obra de Dios, antes que poner la palabra de Dios, antes de que poner a Dios. Y dan más lugar al engaño, a los afanes y a las riquezas, como lo dice. Vamos a continuar con la última parte de esta parábola que está enseñando Jesucristo en esta ocasión. Dice en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 8, dice que otra parte de la buena tierra dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 60, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la explicación en el versículo 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí, hermanos, es la semilla que cae en una tierra excelente. Aquí vamos a ver que hubo 4 clases de semilla y las 4 eran iguales. El lugar donde cayó fue lo importante. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, hay estas 4 clases de personas. Entonces, el lugar donde cae la semilla va a ser lo importante. Aquí dice que estas personas creció, maduró, dio fruto y hubo bastante desarrollo, bastante fruto. Dice, bueno, que unas semillas dieron a 30, otras a 60 y otras a 100, porque los cristianos, según desarrollamos nuestros dones, va a ser el fruto que demos también, ¿verdad? Y según la personalidad y el temperamento de cada persona, no todos somos iguales, no vamos a ser todos como Pablo o como Moisés o a compararnos, ¿verdad? Si somos unas personas sencillas, podemos llevar 30, 60 y hay gente que lleva 100, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que hizo que esta tierra floreciera o que esta semilla diera fruto porque cayó en una buena tierra. Cuando cae en un corazón bien dispuesto, es que en su desarrollo entran varios aspectos. Vamos a ver, el primer aspecto es que puso mucha atención la persona cuando le hablas de Dios. Hay disposición para escuchar y aparte después esa persona quiere discipular, quiere asistir, quiere ser discipulada más bien, aprende a orar rápidamente, aprende para qué son las ofrendas, son los diezmos, todo eso lo va a aprender rápidamente. También va a haber sinceridad, un amor sin fingimiento. Esta persona no va a ser sincera con nosotros, es sincera con Dios. Claro, bueno, también puede ser sincera con nosotros, pero la sinceridad ante Dios es la que va a contar. Dios es el que va a ver el corazón y le va a hacer que produzca esto. Entonces va a tener un amor, más que amor, una entrega y mucha fe. También en otra tercera de la, cualidad o tercera necesidad que hay en esta persona para que caiga en buena tierra es que haya una meditación. La meditación es la oración, la lectura, estar en contacto con Dios, procurar hermanos consagrados, juntarnos con ellos a ver qué aprendemos, a asistir a la escuela dominical, a los eventos de la iglesia, los que según tus dones, ¿verdad? Aquí vas a aplicar tus dones y la oración. Y Dios te va a ayudar a que ejerzas esos dones con pericia. Al principio no conoces, pero después los vas a desarrollar. También aquí se requiere mucha paciencia. Dice que el labrador, para poder ver buenos frutos, tiene que ser paciente. Entonces, hay personas que crecen rápidamente y hay otras personas que van creciendo lentamente. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia porque cada uno de nosotros somos diferentes.
Pero cuando hay contacto con el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo incluye la paciencia, entonces resulta en gran poder. Y la última cualidad o la última aspecto que tendría que tener esta semilla que cayó en buena tierra es la obediencia. Aquí actúa la voluntad de la persona. Si esta voluntad está ligada con Dios, entonces obedeces lo que Dios dice, no lo que las personas te dicen. Esta persona haya gracia delante de Dios por su obediencia y gracia con Dios y con los humanos, por supuesto. El ser fiel va a rendir fruto y oportunidad de servirle de diferentes maneras. Dios le capacita a esta persona que recibe, que es la buena tierra, para aprovechar todas las oportunidades que le llegan a hacer, para le lleguen a su mano para que las haga. Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan aprovechado esta lección como yo.